como construir una impresora Braille de bajo costo. Este proyecto busca crear una impresora Braille de bajo costo que imprima código Braille sobre papel corriente. La idea es aprovechar la disponibilidad de impresoras matriciales usadas o desechadas para convertirlas en impresoras Braille, reutilizando sus componentes y modificando su sistema de impresión. Reingeniería de una impresora matricial. El punto de partida es una impresora matricial comercial, la cual se puede encontrar a bajo costo en el mercado de segunda mano. La idea es realizar una reingeniería de la impresora, modificando sus sistemas mecánicos, eléctricos y de software para que pueda imprimir código Braille. Componentes principales. Motor DC. Se necesita un motor DC con suficiente potencia para generar la fuerza necesaria para crear los puntos en relieve del Braille. Se puede utilizar el motor original de la impresora matricial o uno de mayor potencia. Aguja curva. La aguja curva se utiliza para crear los puntos en relieve. Se puede adaptar una aguja de una impresora matricial o diseñar una especialmente para este propósito. Sistema de control. Se necesita un sistema de control para gestionar el movimiento de la aguja y la impresión de los puntos Braille. Se puede utilizar una placa de control Arduino o un microcontrolador similar. Software. Se requiere un software que convierta el texto a código Braille y envíe las instrucciones a la impresora. Se puede desarrollar un software específico o utilizar un software existente que pueda ser adaptado. Pasos para construir la impresora. Desarmar la impresora matricial. Se debe desmontar la impresora matricial y retirar los componentes que no se utilizarán en la impresora Braille, como el sistema de impresión con tinta. Adaptar el motor DC y la aguja. Se debe adaptar el motor DC y la aguja curva al sistema de impresión de la impresora matricial. Se puede utilizar un sistema de poleas y correas para conectar el motor a la aguja. Implementar el sistema de control. Se debe conectar el sistema de control a la impresora matricial y programarlo para que controle el movimiento de la aguja y la impresión de los puntos Braille. Desarrollar el software. Se debe desarrollar un software que convierta el texto a código Braille y envíe las instrucciones a la impresora. Se puede utilizar un lenguaje de programación como Python o C++ para desarrollar el software. Consideraciones importantes. Fuerza de impresión. La fuerza aplicada al papel debe ser suficiente para que la persona ciega pueda sentir el punto, pero no puede ser excesiva para evitar perforar el papel o el desgaste prematuro de los puntos. Precisión. La precisión de la impresión es crucial para que el código Braille sea legible. Se debe asegurar que los puntos estén correctamente espaciados y que la aguja se mueva con precisión. Diseño. Se debe diseñar un sistema de impresión que permita la impresión de Braille convencional de 6 puntos, y posiblemente también de 8 puntos. Conexión. La impresora Braille debe poder conectarse a una computadora o dispositivo móvil para recibir la información que se debe imprimir. Se pueden utilizar conexiones USB, Bluetooth o Wi-Fi. Beneficios de una impresora Braille de bajo costo. Mayor accesibilidad. Una impresora Braille de bajo costo haría que la tecnología Braille sea más accesible para personas con discapacidad visual. Reducción de costos. El costo de las impresoras Braille comerciales es muy alto, lo que limita su disponibilidad. Una impresora de bajo costo podría reducir significativamente el costo de acceso a la tecnología Braille. Mayor autonomía. Una impresora Braille de bajo costo permitiría a las personas con discapacidad visual imprimir sus propios materiales, lo que les daría mayor autonomía y control sobre su acceso a la información. Desafíos y futuras investigaciones. Optimización del diseño. Se necesita optimizar el diseño de la impresora Braille para mejorar su precisión, velocidad y eficiencia. Desarrollo de software. Se necesita desarrollar software más sofisticado que permita la impresión de diferentes tipos de documentos, incluyendo imágenes y gráficos. Investigación de materiales. Se puede investigar el uso de materiales más duraderos y eficientes para la aguja y otros componentes de la impresora. En conclusión, la construcción de una impresora Braille de bajo costo es un proyecto viable que puede mejorar la accesibilidad a la tecnología Braille para personas con discapacidad visual. El proyecto requiere una planificación cuidadosa, investigación y desarrollo, pero los beneficios potenciales para la comunidad de personas ciegas y con baja visión son significativos. ¿Qué tipo de impresora matricial se recomienda? Para construir una impresora Braille de bajo costo, se recomienda utilizar una impresora matricial de tipo punto de aguja. Estas impresoras son ideales por varias razones. Mecanismo de impresión. Utilizan una matriz de agujas para crear puntos en relieve, lo que se adapta perfectamente a la impresión de código Braille. Disponibilidad. Son relativamente fáciles de encontrar en el mercado de segunda mano, ya que muchas empresas han dejado de utilizarlas. Costo. Su precio suele ser bajo,
lo que facilita la adquisición para el proyecto. Es importante considerar que la impresora matricial debe ser compatible con la modificación para la impresión braille. Se recomienda buscar impresoras con un mecanismo de impresión robusto y un cabezal de impresión adaptable. Además, se debe tener en cuenta que no todas las impresoras matriciales son iguales. Algunas pueden tener características que las hacen más adecuadas para este proyecto, como la velocidad de impresión, la resolución y la capacidad de imprimir en diferentes tipos de papel. En resumen, la mejor impresora matricial para este proyecto es una que sea robusta, adaptable, de bajo costo y fácil de encontrar. Es importante investigar y comparar diferentes modelos para encontrar la que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. ¿Hay impresoras matriciales que sean más fáciles de modificar? Sí, existen impresoras matriciales que son más fáciles de modificar para convertirlas en impresoras braille. Las impresoras matriciales de 9 pines son generalmente más fáciles de modificar que las de 24 pines. Esto se debe a que su diseño es más simple y su mecanismo de impresión es menos complejo. Las impresoras de 9 pines suelen tener un diseño más compacto y un cabezal de impresión más accesible. Esto facilita la adaptación del motor DC y la aguja curva para la impresión braille. Además, las impresoras de 9 pines son más comunes y más fáciles de encontrar en el mercado de segunda mano. Esto las convierte en una opción más accesible para el proyecto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la facilidad de modificación también depende del modelo específico de la impresora. Algunas impresoras de 9 pines pueden tener diseños más complejos o mecanismos de impresión más robustos que dificultan la modificación. Se recomienda investigar y comparar diferentes modelos de impresoras matriciales de 9 pines para encontrar la que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. Es importante buscar impresoras con un cabezal de impresión accesible, un diseño simple y un mecanismo de impresión que permita la adaptación de la aguja curva. ¿Qué herramientas se necesitan para modificarlas? Para modificar una impresora matricial y convertirla en una impresora braille, necesitarás un conjunto de herramientas que te permitan trabajar con componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos. Aquí te presento una lista de herramientas esenciales. Herramientas mecánicas. Destornilladores. Un juego completo de destornilladores de diferentes tamaños y tipos. Plano, Phillips, Torx, para desmontar la impresora y ajustar los componentes. Alicates. Alicates de punta fina, alicates de corte diagonal y alicates de presión para manipular cables, cortar piezas pequeñas y sujetar componentes. Llave inglesa, para ajustar tuercas y tornillos de tamaño grande. Taladro, para realizar agujeros en la impresora para instalar nuevos componentes o modificar piezas existentes. Brocas, un conjunto de brocas de diferentes tamaños para el taladro. Lima, para ajustar y suavizar bordes de piezas metálicas. Sierra para metales, para cortar piezas metálicas de tamaño pequeño. Martillo, para golpear suavemente piezas metálicas y asegurar su ajuste. Cinta métrica, para tomar medidas precisas de los componentes. Regla, para trazar líneas rectas y medir distancias. Escuadra, para trazar ángulos rectos. Pinzas, para sujetar piezas pequeñas y delicadas. Soldador, para unir cables y componentes electrónicos. Estaño, para soldar los componentes electrónicos. Flujo, para facilitar la soldadura. Extractor de pines, para retirar pines de los conectores. Cortafríos, para cortar cables y piezas metálicas. Cinta aislante, para aislar cables y proteger los componentes eléctricos. Herramientas electrónicas. Multímetro, para medir voltaje, corriente y resistencia. Tester de continuidad, para verificar la continuidad de los cables y circuitos. Soldador, para unir cables y componentes electrónicos. Estaño, para soldar los componentes electrónicos. Flujo, para facilitar la soldadura. Extractor de pines, para retirar pines de los conectores. Cortafríos, para cortar cables y piezas metálicas. Cinta aislante, para aislar cables y proteger los componentes eléctricos. Otras herramientas. Computadora, para programar el sistema de control y diseñar el software de la impresora. Impresora 3D, para crear piezas personalizadas para la impresora braille. Software de diseño CAD, para diseñar las piezas personalizadas. Es importante tener en cuenta que la lista de herramientas puede variar según el modelo de impresora matricial que se utilice y el nivel de complejidad del proyecto. Es recomendable investigar y consultar con expertos en el campo para determinar las herramientas específicas que se necesitan para modificar una impresora matricial en particular. ¿Qué tipo de modificaciones son posibles? Las modificaciones posibles en una impresora matricial para convertirla en una impresora braille son diversas y abarcan diferentes áreas. 1. Mecánicas. Sustitución del cabezal de impresión. Reemplazar el cabezal original por uno adaptado para la impresión braille.
Esto implica instalar una aguja curva y un mecanismo para controlarla. Modificación del carro de impresión. Ajustar el carro para que la aguja se mueva con precisión y se alinee correctamente con el papel. Adaptación del motor DC. Instalar un motor DC de mayor potencia para generar la fuerza necesaria para crear los puntos en relieve. Diseño de un sistema de alimentación de papel. Implementar un sistema que permita la alimentación de papel con facilidad y precisión. 2. Eléctricas. Conexión del motor DC. Conectar el motor DC al sistema de control de la impresora y asegurarse de que funcione correctamente. Control de la aguja. Implementar un sistema para controlar el movimiento de la aguja y la creación de los puntos en relieve. Diseño de un circuito de control. Desarrollar un circuito electrónico que gestione la alimentación del motor, el control de la aguja y la comunicación con la computadora. 3. Software. Conversión de texto a braille. Desarrollar un software que convierta el texto a código braille y envíe las instrucciones a la impresora. Control de la impresión. Programar el software para controlar el movimiento de la aguja y la impresión de los puntos braille. Interfaz de usuario. Diseñar una interfaz de usuario amigable para que el usuario pueda controlar la impresora y elegir las opciones de impresión. 4. Otras modificaciones. Diseño de una caja protectora. Crear una caja que proteja la impresora braille de daños y polvo. Implementación de un sistema de alimentación. Incorporar un sistema de alimentación para que la impresora pueda funcionar de forma independiente. 5. Posibles mejoras. Implementación de un sistema de retroalimentación. Incluir un sistema que permita al usuario saber cuándo se ha impreso un punto braille. Integración de un sistema de lectura. Permitir que la impresora también pueda leer código braille y convertirlo a texto. Diseño de una impresora braille portátil. Crear una impresora braille que sea compacta y fácil de transportar. Las modificaciones específicas que se realicen dependerán del modelo de impresora matricial que se utilice, el nivel de complejidad del proyecto y los recursos disponibles. Es importante investigar y consultar con expertos en el campo para determinar las mejores opciones de modificación para una impresora matricial específica. ¿Qué modificaciones son más comunes? Las modificaciones más comunes para convertir una impresora matricial en una impresora braille se centran en adaptar el mecanismo de impresión para crear los puntos en relieve. Estas modificaciones incluyen sustitución del cabezal de impresión. La modificación más común es reemplazar el cabezal de impresión original por uno diseñado específicamente para la impresión braille. Esto implica instalar una aguja curva que se mueve hacia arriba y hacia abajo para crear los puntos en relieve. Adaptación del carro de impresión. El carro de impresión debe ser modificado para que la aguja se mueva con precisión y se alinee correctamente con el papel. Esto puede implicar ajustar el mecanismo de desplazamiento del carro o agregar guías para la aguja. Instalación de un motor DC. Es necesario instalar un motor DC de mayor potencia para generar la fuerza necesaria para crear los puntos en relieve. Este motor debe ser conectado al sistema de control de la impresora y programado para controlar el movimiento de la aguja. Además de estas modificaciones mecánicas, también se pueden realizar modificaciones eléctricas para controlar el movimiento de la aguja y la creación de los puntos en relieve. Esto puede implicar diseñar un circuito electrónico personalizado que gestione la alimentación del motor, el control de la aguja y la comunicación con la computadora. Las modificaciones de software también son importantes para convertir una impresora matricial en una impresora braille. Se necesita un software que convierta el texto a código braille y envíe las instrucciones a la impresora. Este software debe controlar el movimiento de la aguja y la impresión de los puntos braille. En resumen, las modificaciones más comunes para convertir una impresora matricial en una impresora braille se centran en adaptar el mecanismo de impresión para crear los puntos en relieve, así como en controlar el movimiento de la aguja y la creación de los puntos a través de modificaciones eléctricas y de software. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.